Seguimos caminando hacia la normalidad, hacia la vida que teníamos antes de la pandemia. Hoy el paso lo vuelven a dar nuestros mayores, los que más han sufrido en la batalla contra el COVID. La Junta ha levantado las restricciones de acceso a las residencias de ancianos. La vacunación lo ha cambiado todo. Tanto el personal como los residentes están inmunizados y el interior de los centros de mayores recupera la seguridad. El giro ha sido de 180 grados. Se han transformado en zonas libres de COVID. Al abrirse también un poco las puertas a familias y a poder salir y poder hacer un poco más de vida normal en el exterior, los residentes, pues claro, también tenemos nuestros miedos. Cuantas más dificultades les pongas a los cacos, mejor. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, la vacuna creo que es fundamental, hay que vacunarse. Aún así, toda precaución es poca. Buenas tardes. Una realidad que se refleja en otro dato. Llevamos más de un mes sin lamentar fallecidos en las residencias de Castilla y León. La buena situación ha hecho mover ficha a la Junta. La consejera de Familia ha anunciado que se elimina la restricción de nuevos ingresos en los centros de mayores. José Ángel de Caso. Más de un año ha durado esta restricción que se ponía en marcha el 16 de abril del año pasado dentro de un paquete de medidas publicadas por la Junta de Castilla y León para contener el impacto de la crisis del coronavirus en las residencias de mayores. Ahora llega a su fin. Hay que seguir extremando las medidas de precaución que se tienen en estos centros, pero entendemos que es necesario también normalizar la vida de los mismos. Los desahucios se han reducido un 28% en Castilla y León durante el año pasado. El Gobierno ha renovado su plan para los casos de los alquileres. Los expertos temen un repunte de lanzamientos cuando finalice la prórroga. Estamos en vísperas del Día de Castilla y León. Mañana celebraremos Villalar de otro modo. Sin la fiesta de la campa, pero con una exposición única que se acaba de inaugurar en Las Cortes. Jorge Francés. Hasta mañana no se abrirá al público, pero esta tarde ha quedado inaugurada esa exposición que acoge el Hall de las Cortes de Castilla y León. Las autoridades han recorrido la muestra encabezadas por el presidente de las Cortes, el presidente de la Junta y la consejera de Cultura de Castilla-La Mancha. Una exposición única que reúne 150 piezas que explican la historia y el momento histórico en el que se vivió la Guerra de las Comunidades. Luis Fuentes dice que hay que aprovechar este quinto centenario para reflexionar sobre un episodio histórico que se ha convertido en símbolo de la comunidad. De un movimiento social y político que 500 años más tarde se ha convertido en un símbolo común de todos los castellanos y leoneses. Un símbolo del que estamos orgullosos dentro y fuera de nuestras fronteras y en el que se reconocen todo tipo de ideologías. La domótica se incorpora también a la gestión de los huertos. La Universidad de Salamanca ha presentado este prototipo, un robot que permite programar al milímetro el cuidado, la distribución y la siembra. Las lluvias volverán mañana al oeste de la comunidad. La borrasca Lola nos dejará un fin de semana pasado por agua, especialmente el domingo, con chubascos por toda Castilla y León. La normalidad regresa a las residencias de mayores de Castilla y León. En los peores momentos de la pandemia, el COVID se cebó en estos centros con los más vulnerables. Gracias a las vacunas, la situación se ha estabilizado y la Junta autoriza que puedan ingresar nuevos residentes. José Ángel de Caso. Hace un año se establecía esa restricción, como decíamos hace unos instantes, concretamente hace un año y 6 días. Era dentro de un paquete publicado por la Junta de Castilla y León de medidas para contener la crisis del coronavirus en la residencia de mayores. En concreto, en el punto 6, sobre nuevos ingresos y altas, se decía que mientras durara la crisis no se realizarían nuevas admisiones, salvo casos excepcionales como riesgo de vulnerabilidad social. Ahora, con los buenos datos de vacunación y contención de la pandemia en las residencias de mayores, se establecen estas nuevas medidas. El regreso de la normalidad a las residencias de mayores de Castilla y León está un poco más cerca. Desde hoy se puede atender a todas las personas que tienen necesidades, que deseen ingresar en la residencia. Y esto significa que de nuevo podrán ingresar personas no dependientes. Además, en los centros de día para mayores y personas con discapacidad se eliminan los llamados grupos burbuja. Hay que seguir extremando las medidas de
de precaución que se tienen en estos centros, pero entendemos que es necesario también normalizar la vida de los mismos. Esta noticia para las residencias. Un balón de oxígeno. Un gran paso que podemos dar gracias, sin lugar a dudas, a la vacuna. Porque de esa vacuna han recibido ya las 2 dosis el 97,4% de los residentes, porcentaje que roza el 90% si hablamos de trabajadores. El impulso de nuevos ingresos pues va a venir muy bien al sector. Si hay un sitio seguro donde poder vivir hoy en día es una residencia de personas mayores. Sin embargo, y pese a la seguridad que ofrecen actualmente estos centros, hay personas que están rehusando el ingresar en las residencias, también muchas de ellas pues por miedo. Frente a ese temor, un estudio de la Junta sobre la inmunización de 1 millar de trabajadores de servicios sociales deja buenas noticias. Con una dosis de la vacuna, el 94% ya tenía un número elevado de anticuerpos. Con 2 dosis, ese porcentaje era casi del 100%. Sobre el terreno, la mejora se nota desde hace tiempo. La última persona que falleció en una residencia de mayores por COVID en Castilla y León fue el 18 de marzo. Con todo el personal y los internos vacunados, la seguridad es total en estos centros. Soraya García Ávila. Durante las peores fases de la pandemia, el miedo se apoderó de los usuarios y trabajadores de los centros residenciales de mayores. Ahora ya, una vez que todos están vacunados con las 2 dosis, esa angustia va desapareciendo. La situación en esta residencia de Domus Vi de Canos en Ávila ha cambiado sustancialmente si echamos la mirada atrás un año, de los pasillos vacíos a una actividad más normalizada por sectores y grupos de convivencia. Bien es cierto que residentes y trabajadores ya están vacunados, hay mayor tranquilidad pero con reservas. Al abrirse también un poco las puertas a familias y a poder salir y poder hacer un poco más de vida normal en el exterior, los residentes, pues claro, también tenemos nuestros miedos. Aunque saben que no están exentos de un posible brote de COVID, es más, el único que han tenido ha sido una vez vacunados todos de la 2ª dosis. Vimos que la vacuna funcionaba, no para no cogerte la infección, pero sí en cuanto a pronóstico. La vida en esta residencia ya permite los talleres de juegos como el bingo, pero también dar un paseo por el exterior. Ángel Blázquez, a sus 97 años, asegura haber estado asustado durante los peores meses de la pandemia, pero ya vacunado, no. Ya no tengo miedo de nada. No tengo nada más que ir aceptando la vida cada día, según va saliendo cada día, y nada más. Lo mismo opina Juan Carlos del Pozo, otro residente que nos anima a vencer el virus. Cuantas más dificultades les pongas a los cacos, mejor. Y así seguir disfrutando de las pequeñas cosas. El juego de la rana también deja buenos momentos en este centro residencial. Estar vacunado no exime de que se produzca algún contagio. En esos casos, el impacto de la enfermedad es leve. Es lo que ha ocurrido en un centro de mayores de Peñafiel, en Valladolid. Están en cuarentena porque una trabajadora ha dado positivo. Esta residencia de ancianos no había tenido ni un solo contagio en toda la pandemia. El positivo de una de sus 60 trabajadores por un contagio dentro del ámbito familiar ha roto esta tendencia. El lunes por la mañana estuvo trabajando, todo normal, ella sin síntomas. Ayer me llamó que le habían hecho prueba porque un familiar había resultado positivo y ella, evidentemente, aunque está vacunada, ha dado positivo también. Siguiendo el protocolo COVID, se ha confinado el centro de mayores y se ha hecho un test de antígenos al personal sanitario. Todos han salido negativos. Los próximos, los residentes, que no tienen síntomas aparentes. Estamos a la espera de que nos confirme Sanidad el día que hacemos PCRs, que creo que va a ser mañana. Una situación que entra dentro de la normalidad pandémica. Las vacunas están hechas para evitar colapso hospitalario, pero no quiere decir que por estar vacunados no nos podamos contagiar. Sus 113 residentes esperan pronto volver a la tranquilidad. Finalmente habrá comisión de investigación en las Cortes para aclarar lo sucedido en las residencias de mayores durante la pandemia. La propuesta del PSOE cuenta con el apoyo de Podemos, por Ávila y con el de la procuradora no adscrita María Montero. PP y Ciudadanos consideran que el único objetivo de esta petición es desgastar al Gobierno. Cuando el Partido Socialista ya no ha tenido otro remedio que dar otro paso y decir, hagamos una comisión de investigación con la única voluntad de evitar que esto vuelva a pasar nunca. Hacer política sobre los muertos es deleznable. El Partido Socialista lo ha intentado hacer con la moción de censura y ahora vemos que sigue intentándolo. Ese uso partidista de utilizar la desgracia de todos nosotros para acosar y desgastar a un gobierno, vuelvo a decir, no. Tengo la certeza total de que esa comisión
se va a crear. Es importante que se conozca cómo se gestó, cómo se gestionó la pandemia desde el punto de vista de las residencias de la comunidad autónoma, y por eso sí que lo vamos a apoyar. Los leoneses han retomado con ganas la vacunación de AstraZeneca. Tras acabarse las dosis la semana pasada, hoy se ha reiniciado el programa para el grupo de población que está entre los 63 y los 65 años. Se han vacunado 610 personas. Se para hasta el lunes, donde cogerán el relevo los nacidos en 1959. La próxima semana se inyectarán sueros también a gran escala en los centros de salud a los mayores de entre 70 y 79 años. Mientras Janssen ya se está suministrando en comunidades como Navarra, también en Andalucía, en Galicia, en Canarias y en Asturias. Los viales han ido llegando hoy a las comunidades autónomas. Todas las personas que reciban esta vacuna estarán ya inmunizadas, porque este suero es de una sola dosis. Esta primera remesa para Castilla y León es muy pequeña, apenas 7.400 dosis. El vicepresidente Igea no ha adelantado cuándo comenzarán a administrarse. Incluso le ha quitado importancia por esta escasa cantidad inicial. La vacuna de Janssen para nosotros es completamente marginal, porque nos llegan 7.000. 7.000 es ni medio día de vacunación en la comunidad. Por tanto, no somos capaces de cubrir ningún grupo etario con esa cifra. Por tanto, lo vamos a destinar a lo que ha indicado el interterritorial para intentar mantener en la medida de lo posible una política homogénea y que dé tranquilidad a la población. A principios de abril, un error humano arruinaba 15 millones de vacunas de Janssen y AstraZeneca en una fábrica de Estados Unidos. Ahora la Agencia Americana del Medicamento ha decidido paralizar la producción de esta planta por varios motivos. Pintura descascarillada, limpieza deficiente y personal mal capacitado. Pese al frenazo en la producción, la factoría no exportaba a Europa. En Castilla y León seguirá mañana la vacunación, aunque lo hará tan solo en 3 provincias al ser día festivo. Será en estas que ven, en Valladolid, capital, donde se va a vacunar a los nacidos en 1960, y en Portillo a las personas de entre 70 y 80 años. También a los de esa edad en Zamora y en Burgos, donde además se habilita un nuevo punto de vacunación. Leticia Gutiérrez. Así es, durante la jornada de mañana se estrena el Polideportivo Universitario como nuevo punto de vacunación en Burgos. Están llamadas las personas nacidas entre 1956 y 1959. Se les inyectará la vacuna de AstraZeneca al ser menores de 69 años. El resto de las citas tendrán lugar en el Coliseum para personas mayores de 70 años. Los de 1947 se vacunarán mañana viernes, los del 48 el sábado y los del 49 el domingo. Hasta la fecha no hay constancia de que hayan llegado las primeras dosis de Janssen a la provincia de Burgos, por lo que se les inocularía el suero de Pfizer. España ha superado ya la cifra de 10 millones de vacunados con al menos una dosis. El 48% de la población está total o parcialmente inmunizada contra el COVID. En Castilla y León los datos son aún mejores, ya que ese porcentaje está 10 puntos por encima. Casi un tercio de los habitantes han comenzado ya el ciclo. En el conjunto del país son más de 3,5 millones las personas que tienen la pauta completa. Ante la falta de vacunas de AstraZeneca, Europa pone las cartas encima de la mesa. La Comisión Europea propone demandar a la farmacéutica por incumplir el contrato que firmó con Bruselas. Se recibirán 200 millones de dosis menos de las pactadas. Ahora le toca a los Estados miembros decidir si apoyan o no la causa judicial. Las Cortes de Castilla y León acogen la exposición sobre el 5º centenario de los comuneros. Desde mañana estará abierta al público. Esta tarde la han recorrido por primera vez las autoridades de la comunidad y también de Castilla-La Mancha, donde sucedieron una parte importante de los acontecimientos de la Guerra de las Comunidades. Una muestra que es una oportunidad única para acercarse a los comuneros. Jorge Francés. Sí, es una oportunidad única porque esta exposición acoge 150 obras que jamás se habían expuesto juntas, entre ellas los documentos originales relacionados con los comuneros o las principales obras de arte que versan sobre la batalla de Villalar. Las autoridades han sido los primeros en recorrer la exposición, encabezados por el presidente de las Cortes, el presidente de la Junta y la consejera de Cultura de Castilla-La Mancha, de donde provienen algunas de las obras expuestas. Para el público en general, la exposición quedará abierta
a partir de mañana y podrá visitarse hasta el próximo mes de septiembre. De un movimiento social y político que 500 años más tarde se ha convertido en un símbolo común de todos los castellanos y leoneses. Un símbolo del que estamos orgullosos dentro y fuera de nuestras fronteras y en el que se reconocen todo tipo de ideologías. Con esta muestra también queremos invitar a la reflexión. Una reflexión que emerge del legado comunero y que en este tiempo nuevo es imprescindible para aportar certezas y vestir de esperanzas a una tierra. Hoy el CIS ha publicado una nueva encuesta que refleja que en las elecciones de la Comunidad de Madrid habrá un empate entre la derecha y la izquierda dentro de 12 días. La suma de PP y Vox obtendría entre 65 y 69 escaños. Los partidos de izquierda conseguirían entre 67 y 73. Ninguno de los bloques alcanzaría la mayoría absoluta. Según este sondeo, Ciudadanos no lograría entrar en la Asamblea de Madrid. Ya saben ustedes lo que pensamos del CIS de Tezanos. Pensamos exactamente lo mismo, no confiamos nunca en Tezanos y en el CIS. Viene a confirmar que Más Madrid estamos empujando el bloque progresista, que cada vez se valora más esta manera que tenemos de hacer política, de la política de lo cotidiano y la política de lo importante. Creo que los datos del CIS vuelven a decirnos que es posible ganar, que es posible echar a la derecha, que es posible evitar que entre a gobernar la extrema derecha y que es posible formar un gobierno de izquierdas. La Fiscalía Provincial de Madrid pide al Juzgado de Instrucción número 53 que se retire lo antes posible este cartel de Vox contra los menores inmigrantes. En opinión del Ministerio Público, la pancarta podría ser constitutiva de un delito de odio y solicita al juez que, como medida cautelar y en el plazo más breve posible, se retire. Esta tarde, Pablo Iglesias, Fernando Grande Marlaska y la directora de la Guardia Civil han recibido cartas amenazantes que incluían 2 balas. El ministro del Interior lo ha denunciado en la comisaría del Congreso. El texto de la misiva le dice que tiene 10 días para dimitir y que se ha acabado el tiempo de reírse de nosotros, asegura textualmente esa carta. Policía Nacional y Guardia Civil. La prórroga de la suspensión de desahucios por impago del alquiler se ha traducido en una disminución importante de los lanzamientos de inquilinos deudores. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, esta medida se tradujo en 2020 en un descenso del 28% del total de desahucios en Castilla y León. Es la mayor caída que se ha producido en los últimos 12 años, aunque esta reducción no significa que dejen de producirse. La prórroga de la suspensión de los desahucios por impago del alquiler a los más vulnerables no significa que ya no haya lanzamientos de viviendas. A ver, no se han paralizado como tal, siguen existiendo desahucios, porque claro, aquí también hay que conculcar el otro derecho, el derecho que tiene el propietario a que le paguen una renta. Lo que yo sí que he tenido es un incremento considerable de arrendadores que han acudido a mí porque tenían un impago de sus rentas. Los despachos de abogados han notado ese aumento de pequeños propietarios a los que sus inquilinos han dejado de abonar el alquiler de una vivienda. Una situación de vulnerabilidad que puede desencadenar otra. Tengo a algún cliente que están soportando con su pensión la hipoteca que el hijo no puede pagar porque su inquilino no le paga la renta. El decreto del Gobierno recoge la posibilidad de pedir una compensación al Estado en caso de que los servicios sociales no encuentren una alternativa habitacional para el deudor vulnerable, pero es un proceso que dura meses. Es un castillo de naipes. Cuando de repente esa persona no puede pagar la hipoteca porque su inquilino no le está pagando. Los desahucios por impago del alquiler cayeron un 23% en 2020 en Castilla y León por la declaración del estado de alarma. Los despachos de abogados constatan que se mantiene esa tendencia, pero cuando termine la prórroga... Va a aumentar muchísimo por aquellos desahucios que se han suspendido ahora mismo, se volverán a activar. La agencia negociadora del alquiler cifra en más de 50.000 los desahucios pendientes en toda España que tendrán que resolver los juzgados a partir de septiembre. La pandemia ha provocado el traslado de la prostitución de los grandes clubes de alterne a los pisos. La delegación del Gobierno está sobre la pista de varios casos. En uno ya ha detenido a un hombre de 26 años que explotaba sexualmente a 4 mujeres en un domicilio de Valladolid. La Operación Manero es el último ejemplo de los cambios que se han producido en el mundo de la prostitución. Desaparecen los grandes burdeles y las mujeres son escondidas en pisos. Se convierten en invisibles y allí son sometidas por un proxeneta que fija las normas. Y sabemos que al menos llevan 3-4 meses porque estas mujeres estaban de forma irregular en España. Ellas mismas no pueden decidir si
tienen o no tienen relaciones sexuales con la gente que acude a los pisos, o sea, es de obligado cumplimiento. Y, de hecho, si tienen el móvil encendido, si tienen más tiempo del estipulado, les van siendo sancionadas de forma constante. Es un círculo pernicioso. En este caso, las mujeres eran jóvenes de entre 22 y 24 años, 4 que apenas salían de la casa ubicada en esta calle de la capital vallisoletana. Solo en este año en Valladolid la Policía Nacional ha realizado 20 inspecciones y han detenido a 4 personas. En todos los casos se repite la misma pauta. Las mujeres generan dinero, no ganan dinero. Y advierten que es fácil entrar en ese mundo, pero complicado salir. Con el dinero que recaudan traen a más mujeres y la ruleta nunca para. Son imágenes de una fiesta ilegal en la localidad soriana de Medinaceli. La delegación está investigando este vídeo grabado el pasado 27 de marzo. Varias personas aparecen saltándose las medidas anti-COVID, sin guardar distancias y sin llevar mascarilla. Fue en un restaurante. Entre los miembros del grupo aparece el rostro de una conocida celebrity. El dueño del local ya ha pedido disculpas por lo ocurrido. Pues pedir disculpas, por supuesto que sí. Y esto es simplemente algo excepcional, porque la responsabilidad que ha tenido los clientes, la gente que va a nuestro restaurante, es intachable. Lo que pido a este tipo de propietarios, de gerentes de establecimientos, que por favor piensen en todo el sector, lo que se está sufriendo. Este tipo de fiestas se siguen celebrando cuando todavía los casos de coronavirus se cuentan por centenares en Castilla y León. Hoy se suman 385 nuevos positivos, un poco menos que el jueves pasado. Han fallecido 4 personas, mientras las restricciones en el interior de los bares continúan. Es el caso de Arévalo, donde se cerró el interior por superar los 150 de incidencia. Sin embargo, esta localidad hoy ya está en 138, 12 puntos por debajo del límite. Esto ha provocado malestar en los hosteleros y también en el alcalde de la localidad, que ha enviado una carta al delegado territorial de la Junta en Ávila para que se la haga llegar a la consejera de Sanidad. La evolución que está teniendo Arévalo estos días es una evolución muy favorable y muy positiva. Y lógicamente nosotros también, desde la delegación de la Junta de Castilla y León, he leído que también lo está realizando el presidente de la Diputación, pues intentaremos que estas medidas restrictivas para el interior de la hostelería y las salas de juegos pues duren el menor tiempo posible. En la antesala del Puente de la Comunidad tenemos por delante 3 días festivos y el riesgo de contagio no decae. Hay restricciones de movilidad y de contacto social que debemos seguir teniendo muy en cuenta. A apenas unas horas del inicio de este puente, la pandemia vuelve a marcar su desarrollo porque no podremos viajar a otras comunidades. Sí que lo podremos hacer, sí que podremos trasladarnos a otras provincias de Castilla y León. Eso sí, teniendo en cuenta el toque de queda de las 10 de la noche, que en el interior de las casas el máximo de personas que pueden juntarse es de 4 y en los establecimientos hosteleros de 6. Y además, teniendo en cuenta que 31 municipios de Castilla y León, entre ellos la capital segoviana, tiene que hacer frente a medidas excepcionales que implican el cierre del interior de los establecimientos hosteleros. Quedan 20 días para la caída del estado de alarma con la incidencia al alza. Hoy sube 3 puntos tras notificarse 10.814 casos. Han fallecido 132 personas. Europa ya plantea empezar a relajar las medidas restrictivas, entre ellas las mascarillas. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades plantea 3 escenarios. Dice, en primer lugar, que no sería necesario ni mascarilla ni distancia cuando se reúnan varias personas inmunizadas. No así si alguien no ha recibido la vacuna y uno de ellos pertenece a un grupo de riesgo. Y el tercer escenario, en grandes eventos, sí recomienda mantener la distancia y la mascarilla en todo momento. Les hablamos ahora de la cámara hiperbárica. Habíamos oído hablar de ellas en el ámbito deportivo, pero pueden ser también una ayuda importante para aquellos que arrastren patologías derivadas del COVID o también para los que padezcan secuelas de otras enfermedades graves, como el cáncer.
Ana ha superado un cáncer de recto y las secuelas que la radioterapia le dejó le hacían imposible mantener un día a día normal. Me estaba afectando muchísimo, me daba miedo salir, comer algo fuera porque todo me sentaba mal. En esta cámara hiperbárica su organismo se regenera gracias a un nivel de oxígeno 5 veces mayor al habitual que llega directo a sus células. Lo que se consigue con la oxigenoterapia hiperbárica es mejorar la oxigenación a nivel de todos los tejidos, no solamente a nivel del tejido dañado, sino a nivel de todos los tejidos. En su caso se recomendaron hasta 45 sesiones. Para mí, milagroso. No he tomado ningún tipo de medicación, exclusivamente con la cámara hiperbárica. En este tratamiento también encuentran alivio personas que arrastran las secuelas del COVID. Que me sentía más animada, que tenía más destreza, cosas que había perdido mucho al salir de toda la pandemia. Es el único centro privado de la comunidad que cuenta con este servicio y al que ahora acuden pacientes derivados de la sanidad pública. Uno de los pacientes que nos ha derivado del Hospital Clínico de Valladolid es un paciente oncológico que está mejorando muchísimo. El tratamiento también se ha usado en personas con pérdida de memoria o con dermatitis. Crece un 19% la lista de espera quirúrgica en Castilla y León. En marzo eran 43.000 pacientes los que esperaban su turno, frente a los 36.000 de diciembre de 2020. De media, estas personas tendrán que esperar 5 meses para que les llamen. La Junta considera lógico este tiempo, ya que la tercera ola de la pandemia en algunos hospitales ha bloqueado el uso de los circuitos quirúrgicos. Una decena de familias han protestado frente a la Consejería de Sanidad. Piden que la Junta no deje sin neuropediatra a los menores de Valladolid con problemas neurológicos y enfermedades raras. Este profesional tendría que ser desplazado a otro punto de la comunidad y dicen que las consultas se reducirían drásticamente al tener que atender a un número mayor de personas, algo que haría peligrar el estado de salud de los enfermos. Nosotros ya bastante sufrimiento padecemos con nuestros niños, que nuestros niños, muchos de ellos no van a alcanzar la adolescencia. De verdad necesitamos que a las familias se nos deje respirar un poquito. $3.800 despidos y 530 oficinas cerradas, plantea el BBVA. Esto supondrá la salida de 1 de cada 7 empleados y la clausura de 1 de cada 5 sucursales. En Castilla y León, con una plantilla de 850 empleados, los despidos serán 103, la mayoría en Valladolid, con 42. En cuanto a las oficinas, se sabe que a la territorial noroeste, donde se encuadra Castilla y León con Galicia y Asturias, se quieren cerrar 59 oficinas de las 330 existentes. Junto al ERE de CaixaBank se está negociando estos días el despido de 12.000 trabajadores. Los sindicatos ya han calificado que estas propuestas son inaceptables, y más cuando los bancos tienen grandes beneficios y abonan bonus a sus directivos. El Gobierno también ha mostrado su rechazo. Es un escándalo y es una obscenidad. Después de que los recursos públicos hayan rescatado al sistema financiero español en la anterior crisis. Creo que no son los tiempos de estos planteamientos. Me parece que todo el país, toda Europa está sufriendo y todo el mundo debe de remar en una única dirección. Para otros trabajadores, los interinos de las administraciones públicas, hay mejores noticias. El ministro de Política Territorial y Función Pública ha anunciado en el Senado que va a obligar a que esas plazas se conviertan en fijas en un máximo de 3 años. Realizaremos un nuevo proceso, el último, esperamos, en el que se promueva la estabilización con carácter fijo del personal interino que realiza de forma permanente funciones de tipo estructural. Mi compromiso es que antes del verano las comunidades autónomas, entes locales y sindicatos alcancemos un acuerdo sobre todas estas cuestiones. Compromiso global para reducir las emisiones de gases efecto invernadero para finales de esta década. En esta cumbre del clima, organizada y presidida por Estados Unidos por primera vez desde 2017, las principales economías han coincidido en apuntar la gravedad del calentamiento global y han anunciado que tomarán medidas. Pedro Sánchez ha mostrado su compromiso con medidas como la estrategia de descarbonización, mientras que el presidente norteamericano Joe Biden ha anunciado que su país va a reducir un 50% las emisiones para 2030.
Y hoy tengo también la satisfacción de anunciar un nuevo impulso a todo este compromiso del Gobierno de España y de la sociedad española en la adaptación y en la lucha contra el cambio climático. Acabamos de aprobar la estrategia de descarbonización a largo plazo para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Estados Unidos emprende el camino para reducir nuestros gases de efecto invernadero a la mitad para finales de esta década. Ahí es hacia donde nos dirigimos como nación. Con motivo del Día de la Tierra, la Universidad de Salamanca ha presentado este nuevo prototipo. Se trata de un sistema robotizado de gestión de huertos. La institución lo incorpora como un recurso didáctico más para sus alumnos. El sistema informático permite programar al milímetro todos los aspectos del cuidado de un huerto, desde la distribución y siembra hasta el riego individualizado. Da lo mejor al mejor padre del mundo que se pregunta si está siendo el mejor padre. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Palabras como casi. ¿Por qué? Pues esperadme aquí un momentito, voy a romper ese récord. Son cosas que dice la gente que da lo mejor. Y ahora que sabemos lo importante que es la gente que da lo mejor, te diré cómo dan lo mejor algunos de ellos. Algunos dan lo mejor dando el mejor bienestar a sus animales para poder dar su mejor leche. Y algunos dan lo mejor comprometiéndose este año a envasar agua utilizando el 100% de plástico reciclado en todos sus formatos. Si dan una bebida vegetal, se asegurarán de que provenga de cultivos 100% locales. Y si venden café, se asegurarán de que el que lo compre haga un café que la gente cuando lo pruebe diga: este café es lo mejor. Este tipo de cosas hace la gente que da lo mejor. Cosas como el bifrutas que suele beber este chaval, hecho con ingredientes de origen 100% natural. Pero si hay algo que hacen los que dan lo mejor, es dudar de si todo lo que hacen es lo mejor que pueden dar. Porque esa es la única forma de poder darlo. En Burgos, el resto óseo del Cid, que figura en el archivo de la Real Academia Española, sigue generando cierta incredulidad. Desde el Museo de Burgos advierten de que ha habido muchas atribuciones falsas de restos del Cid y que son muchos los que aseguran tener sus restos. Para dar credibilidad a quienes anuncian tenerlos, sería necesario analizar los huesos que se encuentran en la tumba. Hace yo creo que 2 meses o 3 meses salió otro señor en Francia diciendo que tenía otro fragmento. Es decir, ¿cuándo vamos a acabar con este goteo de fragmentos? Pues no lo vamos a saber nunca. Y luego, ¿son todos del Cid? Se expolia toda la capilla. Habría que empezar a analizar todos los fragmentos devueltos para primero ver si son humanos y ver si son posiblemente del Cid o no. La princesa Leonor ha sido la madrina del nuevo submarino de la Armada, el Isaac Peral, que hoy se ha puesto a flote. Es el submarino no nuclear más avanzado del mundo y con él España entra en el club de los 10 países que son capaces de diseñar y fabricar un submarino propio. La castellana y leonesa Fundación Cidaut ha participado en el diseño de su motor de hidrógeno, que permitirá la inmersión silenciosa. En unos minutos, a las 9:30 de la noche, José Luis Martín sentará a la mesa del programa Cuestión de Prioridades a los representantes de los 4 partidos con más peso en la comunidad. Hoy debaten Leticia García, procuradora del PP, David Castaño, el portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Virginia Barcones, la viceportavoz del PSOE en el hemiciclo, y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández. Los 4 analizarán los asuntos de actualidad y lo que supone un 23 de abril en pandemia. Nosotros nos vamos. En estos momentos se vive en Villalar la vigilia comunera. Actuaciones, recreaciones históricas, poesía y música, como la del nuevo Mester de Juglaría. Esta vigilia mañana se convertirá en velada y también mañana podremos disfrutarla a partir de las 10 menos cuarto de la noche aquí, en las 7 de Castilla y León Televisión. Que pasen un feliz día de la comunidad. Adiós. El 21 ha llegado. Por honrar a la memoria, tocaba de aquella historia recordar algunos hechos. Conmemorar dignifica. A honrar la memoria vamos de aquellos 3 caballeros que fueron decapitados. Memoria, gran baluarte, no debemos olvidarlo. Si nos quitan la memoria, morimos decapitados.